Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias nuevamente por visitar el canal de Huerto de Libros. A continuación te invitamos a que te quedes al estreno de la entrevista que tuvimos con Genei Beltrán Félix. Entrevista y charla que circula en torno a mitos y verdades del oficio de escribir. También te invito a que visites la descripción del video y la caja de comentarios, ya que uno de nuestros autores más leídos de la plataforma, Edwin A.G. Bernal, ha donado un cuento de horror denominado Escondite de Ratas. Es un cuento que forma parte de su compilación llamada Las Manchas del Dinosaurio, y pues bueno, él ha tenido a bien donarlo para descarga gratuita. Solamente te pedimos de favor, a cambio, que te suscribas, compartas, le des like, y pues bueno, sin más, esperamos que disfrutes el video y este contenido que amablemente Genei Beltrán Félix ha generado para Huerto de Libros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por visitar nuevamente el canal de Huerto de Libros. Como siempre es un gusto saludarlos y les agradecemos que estén visitando el contenido que con mucho gusto hacemos para todos y cada uno de ustedes. Esta tarde y este programa en particular tenemos un gran gusto al tener un invitado de lujo, una figura muy representativa en el mundo de la literatura actual. Él es editor, escritor, narrador, cuentista. Actualmente es coordinador de la Casa 100 Años de Soledad, un programa que está rescatando clásicos de la literatura y que está abordando obras magistrales de las letras de la mano de eruditos en la materia. Y pues bueno, además yo tengo el gusto, y siempre que puedo lo presumo, de que fue mi mentor y de que ha sido la persona que más ha influido en mí para dedicarme a la escritura. Y pues bueno, esta tarde queremos darle la bienvenida a Genei Beltrán Félix. Genei, buenas tardes. ¿Qué tal? Perdón, José. Muchas gracias. Me había silenciado para que no se cruzaran otros ruidos mientras hacían la presentación. Muchas gracias, muy honrado de esta invitación. Con mucho gusto para la plática. No, al contrario, gracias a ti, Genei. Sabemos que tu agenda actual es complicada. Vamos a dejar en la descripción de este video diferentes ligas en donde pueden encontrar sus redes sociales, en donde pueden encontrar su biografía y parte de sus publicaciones, que de hecho algunas de ellas las hemos mencionado en otros videos, como su novela de Adiós Tomasa, publicada por Alfaguara, de la cual platicaremos en la segunda parte de este video. Va a estar este video está compuesto de dos momentos: mitos y verdades sobre el oficio de escribir, y posteriormente vamos a platicar de Adiós Tomasa y del programa de Casa 100 Años de la voz, en voz de Genei Beltrán. Pues muy bien, mira, Genei, parece que ya llegó Pedro ahora sí a su domicilio. Vamos a ver si ahorita nos aparece. Ya saben, quienes visitan el canal, que Pedro Chávez pues es parte del equipo de Huerto de Libros, además de que es el fan número uno, bueno, sería el número dos, yo le quito el número uno del trabajo de Genei Beltrán, y pues bueno, lo vamos a sumar ya a esta transmisión en cuanto se pueda conectar. Pues muy bien, Genei, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Quisimos realizar este video con la intención de orientar a los jóvenes y no tan jóvenes que desean dedicarse a las letras, ya que sabemos que hay muchos mitos y verdades en torno a la escritura. Y qué mejor que de la voz de alguien como tú, Genei, que estás enfocado y dedicado al 100% al mundo de las letras, pues para ir diciendo qué tanto es mito y qué tanto es verdad de algunos rumores o de radio pasillo que se llegan a escuchar en el mundo de las letras. Me imagino que tal vez a ti te pasó en algún momento haber escuchado algo de lo que vamos hoy a analizar, y a veces eso nos aleja de la literatura o nos acerca, pero nos acerca con una idea errada de lo que es el mundo de la escritura. Entonces, pues te vamos a ir haciendo los planteamientos, Genei, y si amablemente nos apoyas a contestar y a que nos digas el por qué considerarías tú que es un mito o una verdad. Muy bien, listísimo. Pues nos arrancamos con el primero, que es uno que hemos escuchado mucho y que a veces hace que los jóvenes que pretenden dedicarse a la escritura elijan una carrera en particular pensando que la carrera les va a apoyar mucho en el oficio de escribir. Mito o verdad, se debe de contar con ciertos estudios profesionales
para aspirar a ser un buen escritor, Genei? Sería un mito por lo siguiente. A menos que alguien quiera ser ensayista, que es una faceta del campo de la escritura, y que quiera dedicarse a publicar ensayos de investigación literaria o ensayos en general sobre temas literarios, pues resultaría en ese caso muy útil hacer una carrera de humanidades, concretamente letras o filología, como se llama en otras latitudes, por la formación en términos de análisis literario que se puede recibir ahí, ¿no? Si no es del interés escribir ensayo, dedicarse exclusivamente a la escritura ensayística, concretamente si alguien quiere escribir novela o cuento, en general ficción narrativa, no sería imprescindible tener una formación universitaria en una carrera humanística. En realidad, durante muchísimo tiempo los escritores no estudiaban letras porque o no existía la carrera de letras o no existían las posibilidades o solo existía en una ciudad, en otro ámbito. Y muchos escritores pues estudiaron derecho o medicina, eh, quizá algunos ingeniería, ¿no? O se formaron en el periodismo Ujú. sin tener una formación universitaria, ¿no? El auge de las carreras de letras viene sobre todo a partir de que se expande la matrícula universitaria, se le da un mayor peso a los estudios humanísticos, a los estudios eh, profesionales en el campo de las humanidades. Y quizá para autores nacidos en los años 50, empezó ya a ser más cercana esa noción de estudiar letras porque es una carrera en la cual te la pasas leyendo literatura. Entonces eso es muy padre si lo que quieres es dedicarte a la creación literaria. Sin embargo, la gran mayoría de las carreras de letras no se plantean como semilleros de escritores, sino de estudiosos, de filólogos, de críticos, de profesores investigadores. La salida profesional en muchos casos es la docencia, a mayor formación académica, digamos que el espacio docente iría ascendiendo, ¿no? Y la producción que se espera no es una novela, no es un libro de poesía, sino un, un libro de investigación literaria que puede ser un estudio, una monografía, ambiciosamente un tratado y en algunos casos ensayos, ¿no? Algunos autores que han estudiado letras han seguido posteriormente, ya después de la licenciatura, han estudiado una maestría o un doctorado, pero sobre todo lo han visto como la posibilidad de tener resuelta la supervivencia económica. Trabajan dando clases y se dedican a escribir sus novelas con un poco más, se supone, de tranquilidad, ¿no? Perfecto, perfecto, Genei. Fíjate que yo sí había caído en algún momento en ese mito y hasta cierto punto me lo había puesto yo como un bloqueo porque no me sentía con el perfil como para poderme sentar a escribir, tampoco así con el bagaje literario tan amplio que a veces uno cree necesitar para poder hacer una novela o un libro de cuentos o relatos. Y qué bueno que escucharlo de viva voz. Eh, no sé si Pedro quiera agregar algo. Estamos analizando el primer mito o verdad, Pedro, de los que nos planteamos para preguntarle a Genei. Bueno, pues hoy, hoy nos vestimos, hoy estamos de manteles largos, hoy con nuestro maestro y con la persona que técnicamente nos enseñó a escribir, porque es la verdad, Genei nos enseñó a escribir. Fíjate que es interesante, Genei. Nada más recuérdame, ¿tú qué estudiaste? ¿Cuál es tu formación? Yo estudié letras hispánicas. Letras hispánicas. Ok. O sea, tú sí te dedicaste o sea, tú sí estudiaste como tal algo relacionado a las letras y por eso es que tu trabajo es más amplio que que la creación literaria. Vaya, lo tienes con lo del proyecto que diriges actualmente,
el de la Casa Estudio 100 años de soledad. ¿Qué labor es la que llevan ahí? Platícanos, porque la verdad está súper interesante. Hemos visto que tienen talleres, charlas, pláticas. ¿Qué es lo que hacen ustedes ahí para como ayudar a extender el hábito de la lectura? No solo el hábito de la lectura, porque va más para allá en realidad la labor que yo he visto que tienen ustedes ahí en Casa Estudio 100 años. Sí, pues en la Casa de Estudios de Años de Soledad son 4 vertientes a las que nos hemos dedicado. Una es el fomento a la creación literaria. En la planta alta de la casa están habilitados 3 espacios, que eran las habitaciones de la familia de García Márquez, de Gabriel y Mercedes. Y ahí se han estado teniendo, han podido estar ahí encerrados escribiendo durante el día algunos escritores, ya sea mexicanos o extranjeros, autores que tengan más o menos una trayectoria parecida a la que tenía Gabo cuando escribió Cien años de soledad, y en el momento previo al reconocimiento universal que tuvo Gabo, ¿no? Confiamos pues que la casa le traiga muy buena suerte a estos autores, y algunos autores que vienen del extranjero ya tienen una mayor trayectoria incluso. Y la otra vertiente ha sido la de la formación y especialización literaria. Se han desarrollado talleres, en caso concreto de este año han sido uno de guión de cine, perdón, uno de guión de series televisivas y uno de periodismo e investigación, 2 parcelas muy queridas por García Márquez. Y la idea es que ahí sea algunos autores que tengan algún, aunque pueden ser un poco más jóvenes, que tengan algún camino recorrido, alguna obra publicada o alguna experiencia en talleres, que quieran especializarse en esos ámbitos. Ya es como algo muy, muy dirigido para poder trabajar en la idea de un proyecto, ¿no? Otro de los ámbitos tiene que ver con el debate, la discusión de temas literarios. Se han desarrollado algunos ciclos de mesas de discusión. Tuvimos una, por ejemplo, sobre la frontera y la literatura, una sobre la literatura infantil y juvenil. Y ahí pues es tratar de reunir a especialistas, no solo escritores, puede haber también traductores o editores o en general integrantes del mundo del libro, reunidos para debatir algunos temas que se consideran importantes en el ámbito del gremio literario o editorial. Y la cuarta vertiente, que es la que más nos ha dedicado los últimos tiempos, es la de la difusión o divulgación literaria, que hemos estado haciendo ciclos de charlas, como el que dio Juan Villoro sobre la obra de García Márquez, uno que tenemos los sábados que es de literatura mexicana del siglo XX, principios del XXI. La idea aquí es invitar a los especialistas, muchos de ellos son profesores investigadores literarios, algunos son ensayistas, a dar una charla sobre un tema específico. Van secuenciadas las charlas, con la idea de acercar a lectores de muy distinto perfil, tanto lectores iniciales como lectores que puedan tener un poco más de bagaje, de acercamiento. Algunos, por ejemplo, sobre todo pensamos en acercarnos a profesores de secundario, de bachillerato, que ya tienen un entrenamiento, que dan clases de español o de literatura y que podrían verse muy beneficiados por estas charlas como para reforzar sus conocimientos, ¿no? Pues la difusión literaria es un pendiente que genera la queja a las instituciones mexicanas de cultura, porque ha habido como un desfase entre lo que significa apoyar al gremio artístico, crear una infraestructura cultural, sobre todo en las capitales eh, estatales, y el rubro de la formación de públicos ha estado como postergado o debilitado. Y eso es lo que se busca. En efecto, no es solo hábito de la lectura, es acercamiento a obras literarias o el fomento de la lectura de obras literarias, porque muchas veces ocurre que alguien se siente intimidado ante la idea de leer a un poeta de hace 80 años, no lo voy a entender, o son temas que no manejo, y puede resultar mucho más fácil que lleguen a novelas o a cuentos, pero hay otras riquezas esperando, no solo en otros géneros, sino como en otras formas de acercarse a la escritura. En ese sentido es que
desde la Casa de Estudios se ha planteado ese programa de difusión literaria para aprovechar que existe pues un gremio de estudiosos de literatura y de escritores con mucha trayectoria, muy eruditos, muy apasionados, que pueden resumir su conocimiento y aprovechando las plataformas digitales llevarlas a lectores en cualquier parte del mundo, sin la necesidad de tener esa formación filológica de licenciatura, maestría o doctorado de la que hablábamos. O sea, Sí. para apreciar un poema de José Juan Tablada o un ensayo de Alfonso Reyes no se requiere tener una licenciatura. Pero es cierto que fuera de algunos autores mexicanos muy renombrados con toda justicia, como Rulfo, o Paz, o Fuentes, o José Emilio Pacheco, hay muchos otros escritores mexicanos que son menos, que han estado menos cerca de los lectores. Quizá están en las bibliotecas públicas sus libros, pero entre el espacio universitario que beneficia a los estudiantes de letras y la ciudadanía en general, hay como un limbo, o sea, como si no hubiera comunicación posible, ¿no? Entonces, si aunamos a este fenómeno el hecho de que creo que en México no se tiene una opinión tan alta de la literatura mexicana, Ujú. no solo por el malinchismo que está tan presente en muchos campos de nuestra sociedad, sino porque ha faltado una mayor difusión de esa riqueza. O sea, tenemos, en efecto, especialistas que saben muchísimo sobre un autor muy importante que produjo entre 1910 y 1930, pero el gran público no lo ha leído, ¿no? Y creo que eso perjudica en general al ámbito de la literatura mexicana. Es decir, tanto a los editores, como a los bibliotecarios, como a los periodistas culturales, como a los propios escritores, ¿no? Mientras más se conozca nuestra literatura, también va a ser más fácil que el lector esté interesado en acercarse a los nuevos autores, ¿no? Entonces creo que aun sin caer en un patrioterismo barato, creo que el orgullo que tiene un francés sobre la literatura francesa o Sí, un argentino sobre la literatura argentina, sí. que creo que en México no existe ese orgullo, decir, es que Tablada también es un gran poeta, es que López Velarde, Ujú. es que Martín Luis Guzmán, se da por visto así como, no, pues es que si no son famosos internacionalmente es por algo, entonces no voy a perder el tiempo con ellos, ¿no? Y, Ujú. bueno, un poco creo que es mucho lo que nos perdemos. Sí. Y, y déjame decirte, Genei, que por ejemplo, esto que comentas, sí, sí lo están consiguiendo, porque a mí me pasó precisamente el sábado que estuve presente casi en la mayor parte de la sesión número 11 de Edith Negrín. Mencionó algunas obras de Revueltas e inmediatamente tomé nota. El día de ayer y hoy estuve investigando un poco más sobre el autor y encontré algunos contenidos que me interesaron. Y es eso que comentas, uno no tiene el conocimiento ni a veces tiene el gusanito de acercarse a ciertos escritores cuyas letras en realidad deben de representar un legado. Y creo que lo que están haciendo los especialistas que están participando en las sesiones es que se vuelven ese transformador que escudriña una obra literaria magna en alguna temática y la vuelve interesante para los lectores. En realidad yo me quedé sorprendido de la cantidad de libros, de relatos que hay que uno desconoce, ¿no? Y qué bueno que están siendo el puente, porque además lo están haciendo de manera magistral, ¿eh? Y eso lo quiero resaltar. Están haciendo un gran trabajo. No, no, muchas gracias. Pues creo que esta reflexión sobre la importancia de difundir más nuestra literatura se relaciona con el primer mito, ¿verdad?, del que hablábamos, porque mucho de ese conocimiento, en efecto, lo adquieres en una licenciatura en letras.
si estudias letras hispánicas o en algunos casos le llaman letras latinoamericanas, no recuerdo bien, pues sí hay clases de literatura mexicana y te pones a leer a este tipo de autores, ¿no? Entonces, cuando sacamos el anuncio de este seminario de literatura mexicana, se lo mandé a una amiga con quien estudié la carrera. Me dijo, güey, es que esto es como volver a la universidad. Pero ahora uno lo disfruta más porque tienes ya no tienes esa sensación de obligación, ¿por qué me ponen a leer esto si esto es de hace un siglo, no qué me va a decir a mí? Y se despierta otro tipo de apetito. Por eso es un seminario libre. Quien quiera, en efecto, entrar a la clase sobre Octavio Paz o sobre López Velarde, porque le interesa más la poesía y no, no le interesa tanto la novela, pues por ahí puede entrarle, ¿no? Queremos ofrecer como una introducción a todo lo que consideramos muy valioso de nuestra literatura, aunque hay algunas cosas que quizá otras personas le habrían dado más énfasis, ¿no? Sí es parte también como de el tipo de platillos que uno ya ha probado y que uno recomienda, ¿no? Entonces nos ha parecido delicioso esto, decimos, oye, esto hay que compartirlo y que más gente disfrute estos chilaquiles, ¿no? Pero de una forma que no implique una barrera, porque a veces sí es cierto que en los ámbitos más académicos se espera una determinada formación previa para poder, en efecto, para hacer una maestría en letras, si vienes de una ingeniería o si vienes de derecho, te requieren una serie de prerequisitos, ¿no? Y se entiende, o sea, tiene una formación muy específica y hay una suerte de responsabilidad en el hecho de lo que se espera una vez que termines un grado académico, ¿no? Un posgrado. Pero la literatura no funciona exclusivamente para los grados académicos. O sea, antes de que estuvieran de moda las maestrías y los doctorados, pues se leía literatura y se disfrutaba la literatura. Más o menos que ahora, pues no sabemos. O sea, ahora se editan mucho más libros, hay muchas más editoriales, hay más bibliotecas. En un clic llegas a un PDF y pues nuestros abuelos no tenían esa Esa facilidad posibilidad. para llegar a leer a autores que pues también podrían ser muy interesantes, ¿no? Entonces, eh, la idea de ese seminario es llegar a los lectores. Así, quien quiera leer por placer o porque sus clases en la prepa también se van a ver beneficiadas con eso, aunque no tenga que hablar necesariamente sobre Julio Torri o sobre Rosario Castellanos o lo que sea, ¿no? Pues son experiencias de adquisición del saber que uno no sabe por dónde va a resultar útil, ¿no? Pero te enriquece mucho, te enriquece tu imaginación, tu sensibilidad, tu inteligencia. Y en concreto, yo creo que también a los aspirantes escritores les sirve mucho por lo que descubren leyendo otros géneros literarios, leyendo autores de otras Sí. épocas. Ahora que tuvimos la clase sobre José Gorostiza y el poema Muerte sin fin, yo me la pasé, yo lo había leído y la verdad no había entendido gran cosa, pero pues por eso también yo salivaba ante la idea de tener esa clase, ¿no? Entonces había una serie de metáforas preciosas que decía, ay, cuánto quisiera yo usar algo parecido en lo que escribo, ¿no? Porque son muy expresivas, ¿no? Y aunque uno no las utilice tal cual, pues se te pega algo y ya cuando escribes sin que te des cuenta, luego salen ese tipo de detalles, ¿no? Y ya no digamos si es un escritor de ficción, a escuchar esas clases, ponerse a leer otros autores, lo que uno va descubriendo ahí te fortalece mucho también. Así. No es una relación directa, pero sí es una relación, es No, algo que se pierde en nosotros, ¿no? para que la ficción funcione debe de ser perfectamente creíble y tiene que tener algo de realidad, si no, no pega. Y justamente de la mano de la ficción, pues le tenemos la segunda pregunta a Genei de verdad o mito. Y aquí sí, pues varios estamos esperando la respuesta con ansias. Pues la segunda
el segundo planteamiento, Genei, de verdad o mito, precisamente gira en torno a la ficción y dice que es verdad que los escritores que escriben ficción tienen mayores posibilidades de vivir de sus publicaciones que quienes escriben cualquier otro género literario. Es verdad, parcialmente, si nos quedamos en el ámbito de la novela, que es una de las formas de la ficción. Si alguien escribe nada más cuento, la va a tener más difícil, porque hay prejuicios en el ámbito hispánico de que los libros de cuentos no venden bien, ¿no? Las editoriales comerciales no aceptan luego ni siquiera dictaminar libros de cuentos. Y en el ámbito de la novela, hay que decirlo, es el género más comercial. Un poeta puede, si tiene suerte, los astros le sonríen, pues puede ganar premios, porque hay un montón de premios para poetas. Pero para entrar al circuito comercial, para que llegue a las librerías, que se recomiende de boca en boca, que genere un efecto en más lectores, lo que las editoriales buscan son novelas. Y la mayoría de los escritores que viven de su escritura, creo que no me equivoco al decir, son novelistas. Uh-huh. Hay autores de otros géneros que tienen otras formas de ingreso. Por ejemplo, en el periodismo, en la crónica, puede ocurrir también que es una forma de la narrativa, aunque no es ficción, ¿no? Y hay quienes, por ejemplo, están en una universidad, son profesores investigadores, publican un libro de ensayos cada 3 o 4 años. De lo que viven realmente es de su sueldo como profesores. Uh-huh. Y les sirve mucho curricularmente el hecho de publicar esos libros, pero las ventas no son, hasta donde sé, significativas. Y sí, adelante, Pedro. Que yo pienso que los que más sacan son los que escriben autoayuda. Yo con los libros, ya te había dicho que yo la única persona que sé que se ha hecho rica con los libros de Robert Kiyosaki es Robert Kiyosaki. De ahí en fuera no lo encuentro así que de duda. Sí, es verdad. Bueno, ya estoy millonario a partir de mañana. No sé en ese sentido. La verdad es que a veces nos hemos visto aquí, Gene, y disculpa, nos hemos visto un poco crueles con los libros de autoayuda aquí en algunos otros videos, porque, mira, hoy justamente platiqué con un amigo, con Enrique Sandoval, le mando un saludo si está viendo el video. Y te dijo tristemente. Él es muy joven y está estudiando su carrera en comunicaciones en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, aquí en Michoacán. Y hace unos años él defendía a muerte todos los libros de autoayuda, ¿no? De diferentes autores, porque decía él que era lo máximo y estaba de acuerdo con los preceptos que te presentaban como receta mágica. Hoy, justamente que estuve platicando con él, él se siente avergonzado de sí mismo por en algún momento haber dicho eso, porque ahora ya ha leído literatura, como ahorita lo comentaba Genei, de otros autores muy diversos, que le aportan otro tipo de reflexiones que tal vez no están digeridas como en un libro de autoayuda, ¿no? Y pues bueno, eso me dejó reflexionando. Los libros de autoayuda creo que son socorridos, ¿no, Genei? También en las editoriales. No, sin duda. No sé si entra en el campo de la ficción. Puede haber algunas novelas que tienen un cariz de autoayuda, pero otros realmente formarían parte quizá de lo que llamaríamos prosa argumentativa, o sea, te tratan de convencerte de algo, como ocurre, por ejemplo, con el ensayo. No significa que sean ensayos, no tienen esa deriva. Estructuras. No, pero hay otra cosa que no hemos mencionado, que es la literatura infantil. Los libros para niños y jóvenes venden muy bien, sobre todo ficción, álbumes ilustrados, cuentos, novelas, ¿no? Nada más porque no se puede ver, pero ahí están los libros del Pato y son puros, bueno, ahí hay varias quincenas tuyas, Pedro. Sí, así es. No, íbamos a Gandhi y ya nada más el chiquillo agarraba un cuento que le latía y lo dejaba en la caja y de ratito nos decían, usted es la mamá de Patito, ¿verdad? Es que vino y dejó estos 3 libros. Pues bueno, ahí va la tarjeta. Sí. Y sí, tenemos que pagar todos los cuentillos. Pues sí, la literatura infantil ha tenido un crecimiento muy grande y hay escritores
que practican tanto la escritura de libros para niños como eso que no, pues no es que sea para adultos nada más, pero se considera como lo serio, ¿no? Ujú. Novelas, cuentos, etcétera, y pues el 80% de sus ingresos, de sus regalías, son por los libros para niños, ¿no? Ok. Y la otra forma de la ficción que también puede resultar redituable es para cine o televisión, que también se escribe ficción ahí, y hay escritores, en el siglo XX en México hubo escritores muy buenos que estuvieron escribiendo para cine, Mauricio Magdaleno, por ejemplo, Elena Garro, el propio José Revueltas. No es tan fácil, es otra disposición la que se requiere porque el autor de un guión, a diferencia de lo que ocurre cuando quiere publicar su novela, pues no tiene la última palabra y está supeditado a una industria y a decisiones del director, etcétera. Pero entiendo que a algunos que han incursionado en eso les ha ido económicamente mucho mejor, ¿no? Y sobre todo ahora con la enorme demanda que hemos platicado varias veces aquí también con Pedro, de las plataformas, ¿no? Que están ávidas de historias que puedan llevar a la pantalla y que ya algo escrito con estructura de un guión o incluso con una adaptación que se pueda tomar de algún libro, pues genera un contenido muy, muy sólido, que incluso ya pudo haber tenido un mercado previo, ¿no? Si viene una adaptación de una novela que haya sido bien vendida. Entonces, le garantiza tal vez cierto ingreso también en el formato de audiovisual. Muy bien, pues entonces, Pedro, creo que estamos en el género correcto tú y yo Ah, bueno. para La jubilarnos pronto, Pedro, así es. Y ser inmensamente ricos. o por lo menos Vamos bien. o por lo menos muy felices. Muy bien, vámonos con el tercer verdad o mito. Nos dice aquí el planteamiento: para escribir una buena historia y para evitar que existan errores de continuidad en la misma, ¿es estrictamente necesario que el autor haga una escaleta previa a lanzarse a escribir? Eh, Está un poco difícil ahí porque no a todo mundo le funciona igual. Ok. Yo diría que es una verdad porque a mí me ha resultado enormemente útil, pero sé que algunos colegas con el peso de su experiencia dirían que es un mito. Es decir, que han logrado escribir una novela sin haberse hecho una escaleta y cambiando y desfigurando y reacomodando las cosas, ¿no? Yo diría que es altamente recomendable porque da estructura, porque ayuda a ver lo prioritario y lo prescindible, porque también en esa estructura uno puede ir resolviendo aspectos técnicos importantes durante el proceso de la escritura. Por ejemplo, si uno hace una escaleta, uno tiene que regirse por el principio de la selección. ¿Qué es lo que vas a contar de la vida de tu personaje o de tus personajes? Si quieres contar desde el momento en que nació o 9 meses antes de que nació hasta el día anterior, pues vas a tener que narrar cada día de su vida o qué es lo que tienes que narrar para priorizar, ¿no? Entonces, cuando uno se plantea una escaleta, lo que funciona mucho, lo que recomiendo mucho es ir identificando los momentos en los cuales le ocurre algo al personaje, es decir, su situación cambia. Hasta los 12 años el niño fue feliz, vivía con sus padres, pero a esa edad sus padres se divorciaron y él se mudó de barrio, dejó de ver a sus compañeritos de la primaria, lo que sea. Entonces ahí pasa algo. ¿Qué significa eso en términos técnicos? Que los primeros 12 años los puedes narrar en un modo de resumen, Ujú. así como usamos el copretérito. Durante ese tiempo él solía salir con su mamá al cine y su papá lo recogía y los viernes visitaba a sus abuelos, etc. Entonces, una acción repetida, es algo constante que ocurrió a lo largo de 12 años o de 5 años, lo que sea. Cuando ocurre algo que transforma la situación del personaje, se puede recomendar ir al modo escénico, es decir, narrar eso como algo particular. Esa mañana, eh, eh, el personaje escuchó a sus padres decirle que se van a separar, ¿no? Entonces, lo que ocurre en ese momento para el personaje es enormemente significativo. Si en ese momento pasa el de los tamales oaxaqueños o pasa una ambulancia,
es la primera vez que se da cuenta que pasa una ambulancia, a pesar de que habían pasado ambulancias, pues no sé, cada 2 semanas por ahí. Pero ahí ya tiene una carga emocional, porque la situación del personaje se te va a ver trastocada. Entonces, la escaleta te ayuda mucho para organizar a partir de esa estructura de la selección, de la prioridad, a qué le das más peso, narrativamente hablando. ¿Dónde es donde hay que fortalecer más al personaje para que nos interese lo que le ocurre? Y cuando tenemos muchas cosas que le pasan al personaje, no todo va a tener la misma importancia. Entonces, cuando hay algo que puede ser más dramáticamente más importante para él o ella, podemos describir más, podemos mostrar un poco más las reacciones, las emociones que tiene. Y pues en algún caso solo es pues, salir a dejar la basura cuando pasa el carro recolector, pues no tienes que describir los olores, ¿no? Ujú. En fin, o sea, hay un principio de prioridad que es muy útil, porque a veces escribimos de más y no hay ningún problema en eso, ¿no? Ah, puede ser útil para calentar la pluma, pero luego uno debe tener pues, la autoexigencia de no darle demasiadas cosas al lector o cosas que nosotros estamos tratando con la misma importancia y no la tiene. Así es, así es. Perfecto, perfecto, ¿no? Pues Que fue de las cosas que hicimos en el taller cuando estuvimos ahí en ¿cómo se llama? En el Instituto de Cultura de Guanajuato. sí, no, sí, la verdad, ahorita escuchando a Genei, se me vienen esas lecciones que nos compartiste allí, a lo largo de las sesiones durante 6 meses. La verdad es que siempre las sacamos a colación cuando tocamos algún tema de corrección de estilo o de cómo plasmar una idea. Y para aquellos que pensaban que Genei Beltrán era un amigo imaginario compartido entre Pedro y un servidor, pues aquí está, aquí está, Sí. ¿no? El Genei sí existe. Exactamente. Bueno, ¿les parece si hacemos el primer corte? Nos quedan 2 minutitos para que se termine la sesión. Renderizamos el video y les comparto nuevamente la liga. Muy bien, Regresamos con 4 verdades y mitos más. perfecto. Muy bien, ahorita nos vemos. Gracias, ahí va. Pues bueno, estamos de regreso para continuar con esta segunda parte de la charla con Genei Beltrán Félix, y ha resultado muy enriquecedor, como sabíamos iba a serlo, escuchar de su voz la interpretación que le da a algunos mitos y algunas verdades que de repente nos han llegado a todos quienes abordamos el mundo de la escritura y quienes queremos a lo mejor tomarlo como una forma de vida. Pues es bueno escuchar de voz de un especialista en la materia que sí y que no, ¿verdad? Y nuevamente gracias, Gene. Vamos por la siguiente, ¿te parece bien? Muy bien, muy bien. Dice aquí, solo se puede aspirar a ser un buen escritor si se tiene el hábito de leer al menos 2 libros por mes, ¿verdad? ¿O mito? Pues no sé la cantidad, la verdad, yo diría que es verdad en el sentido de que todo escritor tiene que ser un lector. La sola experiencia, la vivencia, la sola imaginación no son suficientes porque la escritura literaria tiene un andamiaje técnico que es producto de siglos, que tiene que ver con herramientas que se han ido afinando para hacer más efectiva la narración, ¿no? Y eso en realidad es algo que se va adquiriendo como lector. Ayuda, si es el caso, un taller o algunas clases de análisis literario, si uno hace la conversión de cómo utilizar eso a la hora de escribir, ¿no? Eh, ¿Y por qué es importante eso? Porque no somos los primeros.
Ujú, porque no estamos en el limbo, no estamos en una situación de desamparo, sino que somos herederos de una maravillosa herencia literaria y creo que sí hay un gesto de humildad el plantearse, ir conociendo lo que otros antes hicieron bien o muy bien o incluso excelente, porque uno aprende de esas experiencias. ¿Qué es lo que aprende uno? Depende del temperamento, depende de la disposición que uno tenga para, eh, digamos, beneficiarse o aprovecharse de lo que puede ver ahí. En un aspecto muy elemental, pues hay secretos eh, que para un lector común y corriente no se advierte, no se nota qué fue lo que hizo el autor o la autora para que esto fuera tan conmovedor o para que esta novela fuera tan brillante y yo no la quisiera soltar, ¿no? Pero hay detrás de eso, como llamaba García Márquez, una carpintería literaria. Entonces, a la hora de ver una mesa, uno no se pone a pensar cómo chingados hago una mesa. O sea, la utilizas y si es muy bonita, pues te le quedas viendo el día que la compraste o lo que sea, ¿no? En ese sentido, uno puede ir aprovechando ujú. como para ver con cierta malicia qué es lo que hay ahí que me sirve. No significa que haya un listado de los 10 libros que te van a servir para ser un buen escritor. Hay escritores en ciernes a quienes Borges o Dostoyevsky los dejan fríos, no les interesa o no identifican ahí algo afín o las herramientas que están ahí no son las que están buscando, Ujú. pero el catálogo es muy amplio y por eso es importante que uno tenga esa curiosidad, esa apertura, pero tampoco es que haya una lista determinada que tengas que leer antes de ponerte a escribir, Ok. porque si no, nunca nos pondríamos a escribir, porque siempre estaríamos quedándonos cortos. Eh, a como uno vaya escribiendo, como uno vaya fortaleciendo la pluma, soltando el estilo, teniendo como mayor fluidez, más eficacia, uno pues va a ir también cambiando sus modelos. Un escritor que me interesaba hace 5 años ya no me interesa igual o ya no lo quiero ni releer, me pongo a leer otros, ¿no? Ujú. Eh, y, y claro, hay libros que uno recomienda y uno dice, es que tienes que leer esto, porque si no, ¿qué estás haciendo en este planeta? ¿No? Ujú. En algunos casos, pues son experiencias de vida. Uno lee un libro que te arroba y te fascina y te extasía y todo. Y no te interesa, o en un primer momento no tanto, ver cómo está hecho, ¿no? Y Sí. a veces la relectura sirve para eso, como uno va viendo ya a detalle las junturas, donde, por qué funcionaban tanto los diálogos, qué fue lo que hizo para que yo lo siguiera leyendo, ¿no? Cada camino creo que es individual, ¿no? No es así prescriptivo que se tenga que leer a fuerzas tales y tales autores. Sin embargo, pues yo con la vejez me he vuelto mucho más sobrio en el sentido de que digo, pues lo que ha funcionado antes, por algo ha funcionado. Lo que se viene recomendando desde hace décadas, desde hace siglos, por algo es que sigue siendo vigente para tantas personas. Y ahí es donde uno, pues, va encontrando sus modelos, va encontrando como el camino de los libros que le resultan más útiles. Yo creo que para un narrador eso es muy útil. Por eso decía el propio García Márquez que un novelista tiene la maldición de que ya no lee las novelas solo para saber de qué van, sino cómo fueron escritas. Porque uno anda ahí de envidioso viendo qué fue lo que Sí. hizo, por qué le salió tan bien esto, ¿no? Eh,
Ahí creo que sí es una tarea muy útil. Además, claro, de que pues es un placer, es una fascinación. Ah, no todos los libros nos van a gustar igual, no todos los autores van a resultar en la misma medida interesantes, pero incluso de los que uno menos aprende o de los que menos te entusiasman, si uno se hace la disciplina de terminarlos, porque tampoco es a fuerzas, ¿no? Puede haber cosas que te sorprendan o que se te queden ahí sedimentadas y en algún momento salten para, para algo, ¿no? Forma parte de algo que en primer término yo llamaría la técnica de la escritura, de cómo hacer que funcionen los textos. Y no significa que solo así se puede escribir, no significa solo porque Tolstoy escribió así, esa es la única manera válida de escribir. Tampoco eso sería cierto. Uno aprende algunas cosas de un lado, algunas cosas de otro lado. No todo es directo, ni incluso los autores que uno admira, en un momento en el cual uno empieza a verle ahí manchitas que uno habría hecho de otra manera, ¿no? Cuando ya llega a ese nivel de arrogancia, uno dice, ah, caramba, ya, ya he crecido, ¿no? Eh, Es un poco, pues sí, muy individual el camino. Fíjate que de hecho en la sesión del sábado con la doctora Edith, no me acuerdo a qué autor citaba ella cuando mencionó que el subconsciente también va aprendiendo del hábito de la lectura, ¿no? Que a veces lo que uno lee, a veces ya estás leyendo una historia como por inercia, como decías, a lo mejor por el hábito de terminarla, pero hay una parte de la técnica y de la trama y de la narrativa que se va impregnando en ti de una forma subconsciente y que cuando a veces uno está escribiendo y ya tiene una jornada larga dándole teclazos, salen esos vestigios de lo que se nos ancló en una lectura y como decías tú ahorita, Jena, y te preguntas, ay, de dónde vino esto? ¿O cómo lo conseguí, no? O cómo lo hice? Pero es algo que a lo mejor se nos quedó en una lectura, en una lectura que a lo mejor en su momento pudimos catalogar como sin importancia, ¿no? Sí, Pero se nos impregnó. sí, por eso había un dicho que yo recuerdo haber escuchado de una maestra que decía que había que leer variado, había que tener curiosidad para leer distintas cosas, porque si solo lees a uno, vas a escribir como ese uno, y eso se llama plagio. Sí. Pero si le robas a muchos, a eso se le llama cultura. Ah, Eso excelente. funciona, entonces ya no importa dónde lo saqueaste, porque ya lo hiciste propio, porque somos herederos de esa riqueza y la utilizamos según nos sirva para nuestro temperamento, para lo que queremos expresar, para lo que estamos contando. Y si solo tenemos un modelo, en efecto, podemos ser como quedarnos en una medida muy reducida, repitiendo una sola forma de resolver, de tocar la guitarra, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Perfecto, perfecto, Genei. Pues muchas gracias. Vamos a arrancarnos con la que sigue. De verdad, Omito, creo que esta quedó muy clara y es cierto, hay que leer, como decías tú, a lo mejor no dos, a lo mejor cinco, a lo mejor uno, a lo mejor 10, pero tener el hábito de la lectura. Entonces lo vamos a dar por verdad. Muy bien, vámonos con la que sigue y dice, ¿verdad o mito? Este está interesante porque yo me le he llegado a preguntar varias veces. Dice, al estar en el proceso de escribir una historia, no se debe de leer a otros autores porque pueden afectar la originalidad de la obra en la que en ese momento se está trabajando. ¿Verdad o mito, Gena? ¿Y tú qué opinas? No, no, es falso. Ok. Suena muy bonito que uno diga, no, pues como quiero que se me pegue la genialidad de Tolstoy, voy Ujú. a leer a Tolstoy y automáticamente lo que yo escriba va a salir fabuloso. Si así fuera, qué maravilla que eso ocurriera, ¿no? Porque también hay un mito que es el mito de la originalidad. ¿Qué es la originalidad? ¿Quién es original? ¿En qué sentido algo es original? Estamos bombardeados por manifestaciones culturales de todo tipo. ¿De qué manera uno se aísla como para buscar qué tipo de originalidad? ¿Cuál sería el sentido de eso, no? Más bien es al contrario, mientras más te contamines, mientras más te empapes,
más claro vas a ir teniendo qué es lo que quieres decir. Ok. Porque el contraste con muy diferentes manifestaciones van a ayudar a que lo propio emerja. Si alguien solo ha probado chilaquiles, va a pensar que los chilaquiles son lo mejor del planeta, pero pues, se va a perder el pozole. Y Enchiladas. entonces, Ujú. ¿cuál va a ser el parámetro para que eso se considere, en el caso de la escritura literaria, útil, el reducirse a un solo referente, ¿no? Y tampoco es que seamos pues tan endebles o tan vulnerables o tan flacos como para que si lees a alguien automáticamente te influye. Ujú. Tenemos una personalidad, tenemos un temperamento, tenemos una historia personal, tenemos una crianza. Por eso digo, decía hace unos minutos, si fuera así de fácil, me pongo a leer a Shakespeare y me dan el premio Nobel a los 3 días, porque la influencia sería directa y yo escribiría esas imágenes, esas metáforas esplendorosas, pero pues, sin ninguna resistencia. Cuando uno se plantea, pues enriquecerse y dejarse eh, llegar por tantas, no sé, sugerencias que puede haber en las obras, Ujú. creo que por ese mero contraste con muy diferentes cosas, uno va teniendo claro que en efecto lo mío es el pozole, y las quesadillas de Huitlacoche, ¿no? Pero no hay una originalidad pura y casta y libre, así, que no haya ningún resabio de nada, ¿no? Ah, ah, Uno, creo que en lo que ha resultado más poderoso, más interesante, más arrobador de las producciones culturales, siempre hay un árbol genealógico. Si hablamos, por ejemplo, de Shakespeare, pues la gran mayoría de sus historias él las saqueó de muy distinta fuente. Por ejemplo, sus obras con temática romana, pues él había leído una traducción al inglés de Plutarco, el gran historiador. Entonces, para escribir Antonio y Cleopatra, para escribir Julio César, lo que él estaba haciendo era inspirarse de ahí, robar a Plutarco y a partir de eso sacar su inspiración, su maravillosa creación. Y lo mismo con muchas otras fuentes. Si leía Ovidio o si leía crónicas sobre la historia medieval de Inglaterra, leía autores italianos, pues él agarraba de todos lados y nadie más escribió lo que él escribió, ujú. lo Exacto. cual significa que algo especial tenía que sus contemporáneos que también leyeron a Plutarco y Ovidio y a Holinshek y a no sé quién más, no hicieron, ¿no? Por eso decía Octavio Paz que el artista es ¿cómo? El olmo que da peras, ¿no? Porque explicaba que Cervantes, pues, tuvo una vida muy jodida, la verdad, le fue muy mal, pero hubo muchos otros españoles que combatieron contra los turcos, que estuvieron cautivos en la costa africana, que terminaron con sus huesos en la cárcel, que tuvieron problemas económicos a cada rato, que se hirieron en un brazo, etcétera, y el único que escribió el Quijote fue Miguel de Cervantes. Entonces, hay algo que trae el artista que va a dar, a, sin importar las dificultades que enfrente y pues en realidad dejándose empapar por muy diferentes voces, ¿no? Perfecto. Sí, fíjate que bueno, ya este canal de MTV, la verdad, ya le perdí la pista, pero por ahí de los noventas, el canal de MTV era un canal referente de videos. Era como el YouTube de nuestros tiempos, de los que nacimos en los ochentas. Y había un comercial que promovían mucho con un video en la playa y el mensaje era, el hombre no crea, descubre. Entonces, tiene razón, en este momento en el que uno piensa que hace una obra original o inédita, pero en realidad
hay elementos alrededor que tú no inventaste, sino que tomaste y narraste sobre ellos. Sí, sí, sí replantea la postura del autor. Y también lo que comentas, es cierto, si yo agarrara un libro de Stephen King ahorita y me pusiera a escribir una historia de terror, pues a lo mejor ya en un mes estaría por ahí publicado, se lo estarían peleando varias Exactamente, editoriales, ¿verdad? exactamente, así es. Muy bien, Genei, pues vámonos con la que sigue. Perfecto, dice, ¿verdad o mito? El escritor, esta también nos la hemos preguntado, dice, el escritor solo puede trabajar de manera profesional y entregada en la creación de una historia a la vez. Creo que es un mito, porque depende del temperamento de cada quien. Ujú, Un maestro mío, Daniel Sada, recomendaba pues enfocarse en un proyecto. ujú. Escribir una novela para él era mudarse a una casa. Mientras el tiempo que estaba escribiendo esa novela, él estaba dentro de ese mundo. Le resultaba muy difícil salir de esa casa e ir al banco a pagar el recibo de la luz. Ese tipo de cosas lo distraían mucho, porque lo que él quería era regresar a la casa de la imaginación y ponerse a escribir sus novelas, ¿no? Él consiguió dedicarse a la escritura pues casi de tiempo completo, pero muchos otros escritores no tienen esa fortuna y hay autores que no necesariamente solo quieren escribir un género literario. Por ejemplo, si alguien está escribiendo una novela, pero también le interesa escribir poesía o también escribe ensayos, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Esperar hasta que termine la novela 3 años después para ponerse a escribir esos poemas? Creo que depende mucho del temperamento. También ocurre que hay historias que uno empieza, siente que son cuentos y ahí se quedan. Pero de aquí a que se te ocurra otra historia para un cuento, vas a estar de vacaciones o vas a estar en huelga, pues te pones a escribir otras cosas, quizá escribes para el periodismo o escribes ensayos, estás trabajando en una obra de teatro, no sé. En el caso concreto de la ficción, creo que sí es recomendable tratar de enfocarse en un proyecto, pero ser muy sincero, si para uno no es imprescindible esa fidelidad absoluta a una sola historia o a un solo proyecto, sino que la curiosidad va brincando a otros lados, pues sigue tu curiosidad e inicia ese otro cuento y ya al mes siguiente regresas a la novela. ¿Para qué reprimirse? ¿Para qué negarse esos saltos? Quien tiene la posibilidad industrial de encerrarse a escribir una novela de la primera a la última palabra, pues es una persona a quien yo envidio mucho porque Sí, es todos. maravilloso poder hacer eso. O sea, terminar un proyecto te libera, te hace sentir que, bueno, mañana te vas a poner a corregirlo y a quitarle y a ponerle lo que sea, pero lo que es la novela, ya sacaste todo lo que querías contar, ¿no? Y envidio y esa sensación de liberación que produce el terminar un proyecto. Hay escritores que son muy industriales, que cada 2 años entregan una novela a su editor o incluso menos tiempo, Sí. y no les interesa escribir otros géneros, pero no es el único camino posible. Sí, a veces sucede, a mí me ha sucedido y ahorita me sirve mucho escucharte porque me ha sucedido que estoy dándole a una novela y de repente hay un párrafo, un diálogo o un escenario que desata en mí como una especie de relato alterno o como una especie de historia individual y de repente de allí echo pausas para irme rápido a vaciar la idea en otro documento, pero a veces me queda como ese sentimiento de infidelidad, de de que estaba acá y de repente me fui para allá y luego surge una especie como de debate entre la hora que puedo dedicarle a escribir al día, a qué se la voy a dedicar. Pero la verdad es que hay veces que me han surgido relatos que no necesito pausar. Estoy en un proyecto, se me ocurre un relato, me brinco al relato y ese relato en un día o dos lo puedo sacar de la cabeza.
y a lo mejor la novela o la otra historia no lo puedo generar con esa rapidez. Entonces ya me voy a quitar esa culpa. Dice este Pedro que no se ha podido conectar, que esa promiscuidad de escritor entre una historia y otra, ya no voy a sentir culpa entonces, porque la verdad es que, o incluso a veces a mí me ha llegado a dar el temor de que suenen igual, o sea, de que esté dándole a una historia y de repente me brinque un relato chiquito y que de repente sin que yo lo quiera utilice la misma, como no el mismo argumento, pero que suene muy parecido. Pero pues bueno, a lo mejor es porque el origen, a lo mejor es porque lo que debía de surgir era el relato y a lo mejor no la novela, ¿verdad? Pudiera ser. Pues, y ya los lectores son los que tendrán ese juicio, si les parece que son muy parecidos o no, porque uno no tiene la suficiente distancia para llegar a esa conclusión. Uno está nadando en esas aguas y las ve igual y puede que tenga esas dudas. Y también es cierto que entre escribir un texto y ponerlo en circulación, conviene dejar un tiempo para que se asienten las cosas, para que uno pueda regresar a pulir algunos detalles, para tener como esa pausa eh, frente a sobre todo la prisa que hay que sí le puede pasar a los novelistas exitosos que se engolosinan y quieren estar escribe y escribe, debido a que les ha ido bien algunas novelas suyas y quieren seguir en el candelero, Vigentes, sí. que en algún momento dan la sensación de que están escribiendo el mismo libro. Italo Calvino recomendaba en ese sentido dejar un tiempo entre que terminas un libro y empiezas otro, que te dediques a hacer alguna cosa o que salgas de viaje, no sé si uno puede, ya en estas Sí. pandemias pues no es recomendable, pero como para que se limpie la cabeza antes de que te conectes con otro proyecto. Y hay escritores que no pausan, que todos los días están escribiendo con una disciplina monacal y lo que hacen, o lo que yo creo que les funciona, es que están como produciendo en distintos carriles, ¿no? Si escriben para el periodismo, por ejemplo, dedican el miércoles para escribir el texto que se publicará el viernes. Y esa pausa, entonces, entre el martes y el jueves, donde dejaron la novela que estaban escribiendo, les sirve como para airear un poco la cabeza, la imaginación, y también para regresar con cierta distancia, con cierto juicio respecto de lo que uno ha estado escribiendo, porque a veces cuando uno tiene mucha facilidad para escribir, llega a desconfiar de por qué me está saliendo todo con tanta fluidez. Quizás no está saliendo tan bien como debería y por eso me sale tan fácil. Y entonces cambiar de canal puede servir, pero depende mucho del temperamento. Cada quien puede tenerlo más claro a cómo la experiencia le vaya ayudando a verlo. Fíjate que a mí me pasó porque ahorita estoy trabajando en una novela que quiero terminar pues en un periodo de tiempo para ver si entra un certamen, que es la principal ventaja que yo le veo a los certámenes literarios, más allá de si uno llega a ganar o no, es que te comprometes a escribir porque tienes que terminar en un tiempo, y aunque a lo mejor no resulte la mejor historia o la mejor versión, por lo menos ya terminaste un material. Y me pasó lo que ahorita dices, es el caso de una detective a la que le asignan el caso de un secuestro, pero fíjate, yo no lo había visto hasta que dejé pasar unos días. Al joven lo secuestran el martes y a ella le asignan el caso hasta el sábado. Entonces yo en el momento no lo vi, y luego ya que pasaron unos días y regresé, pues todo estaba muy bien, pero dije, es que esto no es lógico. O sea, se supone que un secuestro que ya se está trabajando, pues tiene carácter de urgente al día siguiente. O sea, si lo fueron a levantar el reporte a la policía, pues al día siguiente se lo asignas a alguien, ¿no? Entonces es algo que a lo mejor, como tú dices, por no abandonar o no darte distancia con el texto, de momento se te va, y es un detalle grande. No, sí, perfecto, perfecto, Eugenio, que fue mucho de lo que nos enseñaste y aprendimos en los talleres, ¿no? La verosimilitud de las historias. Muy bien, vámonos con la siguiente, Genei. Dice, ¿verdad o mito? Hay excelentes autores con excelentes propuestas,
que nunca tendrán la oportunidad de ser publicados con alguna editorial tradicional de prestigio, ¿verdad o mito? Sí, es verdad. La forma en la cual circulan las obras literarias no depende exclusivamente del mérito de las obras. Eh, Hay en el mercado editorial muchos libros muy valiosos y dentro de los clásicos, pues la gran mayoría son obras que han sobrevivido a, a los juicios más implacables. Pero en el ámbito contemporáneo, un escritor o escritora, a pesar de que tenga un talento muy grande en su obra, puede no tener las posibilidades de llegar a ser, a, a llegar a tener una gran difusión. La, hay varios problemas que tienen que ver con esto. Uno de ellos es cómo sabemos que algo es bueno o que algo es malo. No hay un método científico para la evaluación de las obras literarias. Sería maravilloso que alguien inventara una balanza y tú que pusieras un manuscrito ahí Ujú. y que inmediatamente apareciera buenísimo o chafa, ¿no? No sé, que así se resolviera todo y que no hubiera apelación, que fuera muy transparente y que sus juicios fueran perfectos, pero pues ni Dios llega, yo creo, a tener esa capacidad de discernimiento del talento literario porque es falible, porque la literatura se relaciona con nuestra subjetividad, no es algo medible, no es algo cuantificable. El efecto que produce 100 años de soledad en una persona es diferente al que produce en otra persona. Yo he escuchado a quienes dicen que les parece muy aburrida, que les parece muy larga, que la dejaron a la mitad, etcétera. Y yo al escucharlo me siento ultrajado, ¿no? No puedo creerlo. Pero sí, 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 termino creyéndolo porque es algo subjetivo. Y no solo eso ocurre, digamos, por la falibilidad del juicio humano, por lo subjetivo que se involucra, sino también porque el ámbito editorial funciona como un comercio. Ujú. Es una realidad económica y hay basura que vende muy bien, que no va a sobrevivir, que la verdad es un éxito efímero, un éxito de nuestro tiempo nada más, como ha ocurrido en el pasado, que ha habido bestsellers de los cuales ya no sabemos nada, Cierto. y que depende de la oferta y la demanda y de aspectos extraliterarios en los cuales el autor puede no tener ya manera de participar. Ya. Eh, ¿Para qué es para lo que escribe uno? ¿Qué es lo que busca uno al escribir? Puede que alguien diga, pues yo lo único que quiero es dinero. A mí no me interesa la gloria literaria, no me interesa la posteridad. Ujú. Eh, y ocurre que ha habido escritores que han venido muy bien en su vida y que los seguimos leyendo porque siguen siendo adorables. Así como García Márquez fue un bestseller y yo creo que se va a seguir leyendo para siempre, Charles Dickens en el siglo XIX fue un gran éxito de ventas y se sigue leyendo muchísimo. Lope de Vega, el dramaturgo, era éxito asegurado y sus obras se siguen representando y son muy buenas. Por eso no hay una equivalencia directa. Si alguien vende mucho, significa que es malo. No, tampoco. Es falso. ¿Qué es lo que, cuál sería la actitud más adecuada para uno? Pues yo creo que la autenticidad, la sinceridad, porque se puede en efecto tener la ambición, que creo que muchos escritores la tenemos, de ser un escritor profesional, es decir, de vivir de las regalías, Sí. de poder renunciar a nuestros trabajos y mudarse a una playa, A un a bosque. un bosque, y no tener que lidiar con la vida real. Sí. Eh, y hay quien dice, bueno, pues eso es lo único que yo quiero. Entonces voy a aprender qué es lo que funciona
en el mercado y voy a tratar de hacerlo. Mala noticia, ni siquiera eso garantiza nada. Me tocó estar una vez trabajando como editor externo en una editorial que quería producir bestsellers. Ok. La verdad no funcionó el experimento. Hubo una novela por la que nadie apostaba gran cosa, que se publicó y que luego empezó a vender muy bien. Y había otras novelas históricas que en el contexto del bicentenario de las independencias se estaban fabricando con la idea de que fueran bestsellers. Y se terminaron saldando a los 2 años en 20 pesos porque no se vendieron. A pesar de que se hizo lo que se supone que había que hacer siguiendo el ejemplo de obras que tuvieron éxito. Ok. ¿Por qué pasa eso? Es una cosa que los editores no tienen la solución. Si un editor ya lo supiera, primero, no compartiría el secreto y Sí. segundo, todo lo que publicara sería mágicamente vendible. Las editoriales no logran eso. De 10 apuestas de bestsellers, quizá fracasan 5, fracasan 6, no sé exactamente cuántas, pero uno lo ve luego. En el ámbito editorial, en el gremio de los colegas editores, uno lo ve. Cuando uno identifica una novela que está en 20 pesos, uno sabe, esto se publicó porque querían aprovechar que estaba de moda Zapata o que estaba de moda el narcotráfico y no funcionó. Si lo están saldando ahora es porque no funcionó. Cuando uno tiene esa aceptación, si Dios me castiga con el éxito y me vuelvo famoso y rico, pues me dejo consentir por el destino y seguiré escribiendo básicamente porque me gusta. Por lo menos yo recomendaría eso. Si escribir es un placer, si es algo así que a uno le da una gran satisfacción, a veces no es un placer tal cual, porque a veces uno sufre bastante cuando está lidiando con algo que no sale, Sí, sí. pero, pero es una cosa batallosa que uno también necesita y que a la larga disfruta o que te da una estabilidad emocional o que sabes que es irrenunciable. Si no escribo, me muero, sin exagerar. O sea, mi vida se marchita, no le encontraría sentido. Si aguanto toda la lata que significa vivir con una serie de condiciones que uno no puede controlar, en una sociedad con tantos problemas, teniendo que aguantar muchas realidades, no sé, la vida no está resuelta, incluso quien cree que tiene la vida resuelta se la pasa sufriendo de amores o le da gripe o lo que sea, ¿no? Y entonces creo que si uno disfruta escribiendo, si uno necesita escribir, dejemos que los libros encuentren su cauce. Y si se logran publicar, qué bueno. Si te dan dinero, qué bueno. Si no te dan dinero al principio, quizá más adelante, quizá pueden pasar 10 años y sientes que es pura inversión perdida, que tenían razón tus papás, etcétera. Pero en algún momento uno va a entender que la satisfacción está en escribir. Y lo que viene después, muchas gracias. Así sean dos personas que te digan, oye, me gustó mucho tu novela. Bueno, pues, qué padre, ¿no? Hay una gran satisfacción. Que lo que yo quería era nadar en dinero como Rico MacPato, Sí. pues sí, yo creo que muchos queremos eso. Muchos queremos, sobre todo por lo que significa de poder dedicarse de tiempo completo a escribir. Eso es, en cierta forma hay una ambición de tener más tiempo para escribir porque las historias están ahí en la cabeza de uno dando vueltas y uno siente que no, pues que no le puede dedicar todo el tiempo que uno querría, ¿no? Sí. Y la cuestión es que es muy caprichoso el medio editorial, como en general es la vida, es azarosa, no, no hay consecuencias directas, exactas. Si hago esto y esto y esto, el resultado va a ser la fama. Mm, No, no, mm. no es en automático. No es garantizable. Sí, de Exactamente. hecho, hace unos días aquí platicando también con Pedro, él comentaba por allí de un premio muy famoso que se hace cada año, que había visto él en liquidación el libro del autor ganador de ese premio. Entonces, pues sí, sí es y gracias, se agradece mucho, Jenny, la reflexión, porque en ocasiones
el autor no está bien seguro o le entra a la profesión teniendo expectativas muy diferentes a lo que se va a encontrar, que como tú dices, o sea, la historia de uno a otro puede cambiar, pero creo que esas son las pequeñas excepciones. La norma y la regla tiende a irse por la lógica que ahorita nos acabas de compartir, y creo que eso puede llegar a frustrar e incluso en algún momento hacer que el mismo escritor abandone por sentirse traicionado, por entregarse al oficio de escribir o sentirse defraudado. Eh, yo, por ejemplo, ahorita le comentaba a Pedro que dejé 2 proyectos de trabajo que me ofrecieron por acá, por quedarme con medio tiempo para escribir y medio tiempo para trabajar. Afortunadamente mi esposa es muy comprensiva, o al menos parece que es muy comprensiva. No, sí es muy comprensiva. Y me dijo, no, pues dale, y échale ganas, y si se da o no se da, pues que no te quedes con eso de que le debí de haber dedicado más tiempo. O sea, dale, y como quien dice, Jeremy, cálate, y si, y si aquí en un tiempo pues no le das, no puedes decir que no lo intentaste, ¿no? Pero sí, la verdad, y yo concuerdo contigo, no hay una garantía. A veces uno ve libros que no se explica cómo llegaron a ser publicados, con errores técnicos, sin una historia interesante, con N o Y cantidades de detalles, ¿no? Y por ejemplo, aquí en la editorial, que estamos publicando nada más libros electrónicos, nos han llegado novelas que tú dices, no manches, este texto tiene alto calibre, o sea, entretenido, con personajes atractivos, con diálogos inteligentes, y te das cuenta que cuando platicas con los autores que pues los han rechazado de muchas editoriales, ¿no? Y lo que nosotros les ofrecemos pues es una publicación en digital que hace que su libro esté disponible a nivel mundial. Pero el autor siempre sueña, y yo también a veces me cuento ahí, con ver su libro impreso bajo un gran sello puesto en un anaquel de las más grandes librerías del país, ¿no? Pero pues eso sí es más un volado. Eso sí es más un volado que se escapa de nuestro control como autores. Sí, y por eso es importante que uno ensaye el desapego respecto de las repercusiones de la escritura, pero no del ejercicio de la escritura. Los libros no existen si uno no se dedica a ellos, si uno no los va haciendo avanzar, si uno no se entrega a ellos. Y ahí es donde uno puede meter todo, toda su energía, toda su voluntad. En lo que viene después, no hay manera de que te garantice esa resolución. Ujú. Hay escritores que tienen un gran don de relaciones públicas, que también Ok. es algo envidiable. Sí. Son carismáticos, quién sabe cómo, pero saben estar en el lugar adecuado, el día adecuado, con las personas adecuadas para sonreír y volverse encantador. Sí. Y cómo es que tienen esa capacidad, cómo es que, no sé si es astucia o qué, pero lo tienen y eso les abre camino, les ayuda muchísimo. Quien no tiene, creo que la mayoría de los escritores carecemos de esa virtud, pues podemos ir como por ese camino de pensar que lo que depende de uno es escribir el libro y escribirlo lo mejor posible. Sí. Lo que viene después es azaroso. Ya Dios dirá. Lo dice una escritora que últimamente he empezado a seguir en redes sociales, que se llama Lorena Amkie, y ella comenta que son 2 procesos. El proceso de escribir es uno, el proceso de publicar es otro. Y ella siempre dice que el escritor, como tú lo acabas de decir ahorita, se enfoca a escribir, y que ya Dios dirá en el proceso de publicar, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que ese es la último mito, ¿verdad? Que te queríamos plantear, Gene, y nos dejas con una gran reflexión, con muchas enseñanzas, porque yo tengo que reconocer que eres una persona entregada a la literatura, no solamente en la faceta de escritor o de editor o de corrector, sino también de promotor, de coordinador, de volverte voz, volverte vínculo, y eso se agradece. Creo que hace falta más figuras
así, que jale a los lectores, que jale a los autores. Y ahorita con lo que nos compartes, la verdad nos dejas mucha enseñanza. Y pues quisiéramos cerrar el video platicando de tu novela Dios Tomasa. Hace unos días la pusimos de ejemplo aquí cuando hablábamos con uno de los editores que trabaja con nosotros, Aarón Rojas, y la pusimos de ejemplo porque decíamos que a veces el autor tiene una caja de herramientas tan grande o una técnica ya tan depurada que es capaz de generar una alta literatura, incluso no respetando las reglas tradicionales de redacción o de ortografía, que obviamente es difícil de lograr porque la mayoría creo que quedaríamos como inadecuados o como tontos porque no podríamos conseguir dar ese efecto, ¿no? Que se pretende. Y creo que tú lo haces perfectamente en Adiós Tomasa a lo largo de todas las páginas. Nos hace sentir que cambiamos de región. Por ejemplo, yo pues, radico aquí en Guanajuato, pues me hace sentir que estaba allá en tus tierras, al lado de Tomasa, eh, viendo su historia. Platícanos, ¿qué ha pasado con Adiós Tomasa? Escuché que va a salir el soundtrack de tu libro, por ahí lo vi en Instagram. Vas a tener una entrevista en unos días también para platicar de tu novela. Cuéntanos, Genei, cómo vamos con tu libro. No, muchas gracias, Juan José. Pues ahorita esto que comentabas sobre el habla, habría algo que me interesaría añadir, que es la libertad que tiene el autor de ficciones, como creo que le ocurriría también al poeta o al dramaturgo, pero el cuentista o el novelista no tiene que esclavizarse a la norma culta de la lengua. Creo que si alguien escribe para el periodismo, escribe ensayo, sí es importante que maneje la norma culta, es decir, que utilice una forma del español que pueda ser entendida en cualquier latitud, que tenga eh, una corrección en el sentido de el ámbito letrado. Uh -huh. Creo, pues no sé, alguien me puede decir que el ensayista tampoco tendría por qué obedecer ese Apegarse ahí. criterio, pero la norma culta es muy útil, es muy importante conocerla, es lo que nos enseñan en la primaria, de que qué palabra se escribe con B y cuál se escribe con V, y los acentos, etcétera, ¿no? Pero en términos de la creación de ficciones, la norma culta es un registro, pero todos los registros de la lengua son válidos. Okay. No hay algo que sea superior a otro. Que los cultos consideren que la norma culta es la correcta, pues es evidente. O sea, yo pienso que la comida de Sinaloa es la mejor, porque soy de Sinaloa, ¿no? O sea, cada quien defenderá su parroquia, pero no, no hay una sujeción necesaria a la norma culta porque depende de nuestros personajes. Depende cuál es el alma lingüística de nuestros personajes, cuál es su registro, cómo hablan, cuál es su relación con la lengua. Y la relación que tengan es absolutamente respetable, aunque no hayan tenido una educación más allá de tercero de primaria, aunque no tengan la facilidad para escribir, aunque utilicen palabras que la norma culta consideran incorrectas. Uh -huh. Pero para esos personajes son las necesarias para comunicarse y creo que en ese sentido es importante respetar para poder transmitir su humanidad de una forma mucho más digna, más completa, más íntegra, ¿no? Por eso no hay una norma culta que tengamos que reverenciar cuando nuestros personajes son ajenos a esa norma culta, Sí. sencillamente, ¿no? Y hay algo ahí de esa, bueno, de ese interés mío en contar las historias que conocí cuando era niño, que para mí sigue siendo lo importante del libro, el viaje que duró algunos años cuando lo escribí, que no pude dedicarme exclusivamente a ese libro, estuve escribiendo otras cosas también. Me tardé como unos 5 años en terminarla. Y
Pues sí, en cierta forma para mí quedó atrás, es como un capítulo cerrado. Estoy escribiendo otra novela, aunque hay un personaje ahí que se desprende de Tomasa. Y pues casi siento como si fuera el libro de alguien más, como si más bien lo hubiera leído varias veces. Y me lo sé bien de arriba y para arriba y para abajo, pero ese capítulo se cumplió para mí. O sea, era necesario escribirla. Es una historia que traje desde siempre en la cabeza y era la historia que yo quería escribir, pues la novela por la cual me convertí en escritor. Ya lo que pasa con ella, pues si en efecto alguien me dice que le gustó mucho, pues me siento muy feliz. Cuando un amigo que sé que la empezó, ya después no me comenta nada, pues sí se siente feo, pero uno dice, bueno, ni modo, no, no soy yo, es él, ¿no? Sí, Eh, sí. y pues me dejó muy satisfecho porque creo que sobre todo es un libro muy auténtico para mí. O sea, Y, y permíteme apuntar, tuve el gusto de que me dedicaras algunos ejemplares a su vez yo se los entregué a personas estimadas y a todas, a quienes le dejé el ejemplar, me preguntaron por ti, por el autor, me preguntaron por la historia, si era verdad, si había pasado. Como todo, ¿verdad? Les dije que es un reflejo de la realidad que en su momento el autor vivió, tú viviste, pero obviamente con elementos de ficción que hacen que la historia tenga una, tenga las tres etapas, ¿no? Introducción, nudo, conclusión, pero que en realidad es una historia que refleja un México muy, muy difícil y creo que lo sigue reflejando perfectamente bien. Y fíjate que esto que comentas lo he escuchado de autores también de mucho prestigio, de que cuando la novela termina su proceso de edición, de escribirse, de edición y de publicación, lo más saludable y lo más beneplácito es soltarla, dejarla ir, que tome su curso normal en la literatura y darle para adelante. Y yo me acuerdo en alguna de las últimas asesorías que tuvimos, de las cuales aprendí mucho, que me comentabas que estabas trabajando en una novela y que incluso creo, no me acuerdo si alguna de las protagonistas o de tus personajes se llamaba Romina, si no mal recuerdo. Eh, ¿Puedes adelantarnos un poquito de eso? Si se puede, ¿verdad? Si no se puede. No sé sí, cómo vas. sí, después de que se publicó Tomasa, batallé como para concentrarme, empecé bueno, empecé dos novelas y otro libro que no sé si va a ser una novela o más bien como un libro autobiográfico o qué. Y entonces escribía una novela, la soltaba porque topaba con pared y luego trabajaba en la otra, hasta que en algún momento me encarregué con una, que es a la que más le he dedicado, que es en la que ya me he concentrado. Y todavía le falta, creo que llevo como un, no sé, quizá un 70% de la novela. El año pasado, el año de la pandemia, pude escribir bastante, pude tener muchísimo más tiempo, ya este año ha habido muchísimo más trabajo. He avanzado menos, con menos tiempo disponible. Em, Ha cambiado un poco el proyecto. Originalmente eran pues tres personajes cuyas vidas se entrelazaban, allá en Culiacán, allá por el año 2006, 2009, y tenía que ver con, bueno, con una historia amorosa, de amor y desamor, una relación patológica de amor. Tenía que ver también con los vínculos con los padres, las dificultades de entendimiento entre las generaciones, sobre todo a partir del protagonista, que es un periodista que entra en crisis a partir de que matan a un colega que estaba investigando vínculos del narcotráfico con los políticos, etcétera. Y él empieza a entrar en pánico, o bueno, se siente muy vulnerable porque tiene una hija pequeña
y aunque él no está reporteando ya tanto, él está más bien trabajando como editor en un periódico, pero quiere como poner distancia frente a ese mundo. Y bueno, una de las personas con quienes establece un vínculo es una mujer que se llama Romina, pero pues ha evolucionado y pues la verdad no sé cuándo la acabe. Yo me quedo mucho con lo que nos comentabas en los seminarios y hace poquito lo compartí en un video que vamos a estrenar también aquí en el canal, de que las historias se van adueñando del autor. Y es verdad, o sea, llega un punto en donde la voz de tus personajes ya no es tu voz, o sea, ni siquiera son tus palabras o la forma en cómo te expresas. De pronto los desconoces y dices, ah, chingo, ¿de dónde vino esto? Y yo me acuerdo que tú nos comentabas, pues que eso es, o sea, no es tener el control completo de lo que va a pasar, sino que dejar que las cosas vayan fluyendo. Y yo sé que a lo mejor quienes no han hecho el intento por escribir pueden decir que estamos medios tocadiscos o que no es cierto, que el autor siempre tiene la mano sobre la obra, pero no es verdad. Aunque uno tenga definido lo que uno quiere que pase y cómo quiere que pase, a veces los personajes se resisten y te llevan por otro lado, y creo que es lo bonito de escribir, lo bonito y lo difícil, porque después ya no puedes abandonar la historia porque tú mismo quieres saber qué va a pasar, ¿no? Y a mí a veces me pregunta mi esposa, cuando le platico algo, me dice, ¿y qué pasó con este personaje, que era el villano, por ejemplo? No, ¿qué crees que no? Ya terminó ayudando al protagonista y ya surgió otro. Entonces es increíble cómo ramifica una historia, ¿no, Gene? La imaginación es algo que no conocemos bien, afortunadamente, y que no la podemos controlar por eso. Y Sí, tiene que ver total. también con el hecho de que la ficción no es exclusivamente una proyección del yo, aunque se nutre de nuestra autobiografía, de nuestras vivencias, pero en realidad tiene muchas otras cosas más que son necesarias, o que es necesario que se aclimaten, que estén, que uno no las reprima. Yo, eh, Porque si no, uno puede volver muy planos a sus personajes, ¿no? me acuerdo lo que tú me comentabas, que los personajes no son blancos o negros, tienen muchos matices, y lo que una vez te preguntó Mónica Lavín en una entrevista que te hizo, y tú le comentaste que a veces hay cualidades que le prestas a tus personajes, ¿no? Pero hay otras que a veces uno les desconoce, esas cualidades que de repente le ves, porque la situación se presta para que jale el gatillo, o se presta para que tome el dinero, o se presta para que se entregue alguna baja pasión en donde tú no quieres que lo haga, pero él lo quiere hacer, ¿no? Y es lo bonito. Sí, sí es importante dejarlo respirar y también a veces ocurre ese equívoco de que las personas que nos conocen piensan que aquello que narramos es algo que nosotros querríamos hacer o algo que hemos hecho y no hemos confesado y ya nos ven con un traje de rayas detrás de unas rejas, ¿no? Y pues no es así, qué aburrida sería la literatura si nada más habláramos y únicamente pudiéramos hablar de lo que nos pasa en la vida cotidiana, ¿no? A veces el lector se proyecta más en los personajes de la novela que lo que él piensa que está proyectado el autor en el libro, ¿no? Y más bien está hablando más de él que del mismo autor, pero pues la verdad, yo te digo, Gene, y te lo seguiré diciendo y te seguiré agradeciendo, que a mí me gustaba escribir desde muy joven, pero la verdad es que lo hacía como un pasatiempo ahí de vez en cuando. Cuando tuvimos la oportunidad de trabajar contigo en el seminario y de que yo vi lo profesional que eres como mentor, que realmente leías las historias, que realmente te preocupabas por el aprendizaje de los que estábamos ahí contigo, a pesar de que éramos varios. este, a mí me abrió el panorama y me hizo enamorarme de la escritura, y de ahí ha surgido todo. La editorial de Huerto de Libros pues no habría sido posible sin una influencia como la tuya sobre un servidor.
Y tampoco si Pedro no hubiese tenido la misma euforia por arrancarlo. Por eso te digo que tu rol como un embajador de las letras, que además has rebasado fronteras, eres conocido en Argentina, en Chile, en Perú, con muchos escritores que he platicado, periodistas allá, Cecilia Bona de Argentina, de un programa que se llama ¿Por qué leer? Me platicó de ti, dijo que te entrevistó, que ya presentaron el programa de Casa 100 años. Y para nosotros es un orgullo, lo digo en nombre de todos los que estamos en la editorial, que nos des este espacio y nos hayas dedicado este tiempo de enseñanza, Jenny. Al contrario, ha sido un gusto y pues qué padre que hemos podido continuar con la conversación, incluso ya después de aquella experiencia en el Instituto de Cultura de Guanajuato. Sí, ya no se nos pudo sumar Pedro, pero bueno, sé que va a disfrutar mucho el material. Y pues bueno, Genei, te deseo mucha suerte. Yo siempre estoy al pendiente de todo lo que generas porque aprendo mucho, como he aprendido de los ponentes que están en el programa. ¿Algo más que quisieras comentarle a los jóvenes y no tan jóvenes que desean iniciarse en la escritura? ¿Qué les dirías tú para motivarlos y también pues para que se comprometieran con este oficio como lo amerita? La verdad es que la vida se encargará de desmotivarnos a todos los que queremos dedicarnos a la escritura, con muchísimos obstáculos, con contratiempos, con decepciones, y es importante aceptar eso como la naturaleza, no solo del camino literario, sino en general de la vida de quien se dedica a la escritura, porque nuestras emociones están involucradas con lo que escribimos. Viene todo junto en ese sentido, tanto el placer de la escritura como la decepción o el desencanto. Y si uno lo acepta, si uno lo entiende de esa manera, creo que puede tener una relación más auténtica con su trabajo, puede tener una relación más honesta de escribir porque es algo necesario para uno, porque uno lo necesita. No importa si el mundo desapareciera, uno de todas maneras seguiría escribiendo. Y si ese es el caso, nada más hay que mantenerse de forma perseverante en el ejercicio de la escritura y entonces sí disfrutarlo en lo que tiene de disfrutable. Perfecto. No, pues Genei, muchas gracias. Nos vamos despidiendo del programa. Si se quedaron hasta el final, suscríbanse al canal, que nos ayuda mucho. Comenten, compartan, perdón. Espero que sea la primera de varias charlas que podamos ir teniendo con el tiempo, Genei, que podamos seguir aquí disfrutando de tu experiencia. Y vamos a poner en la descripción del video todos tus redes sociales, los canales que son muchos, en donde pueden encontrar contenido de Genei. También vamos a poner por ahí el vínculo de donde pueden adquirir a Dios Tomasa. La verdad es un libro que además de poderles enseñar técnicas de escritura, como decíamos hace rato, es un libro que los va a sensibilizar y les va a mostrar la historia de un personaje muy real. Y pues bueno, Genei, te mando un abrazo hasta allá, hasta la Ciudad de México. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. A ti por el tiempo, Genei, estamos en contacto, muchas gracias. Hasta pronto.